Iglesia, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar aquí. Allá. ¿Acá? Sí. Buenos días, Iglesia. ¿Cómo están? Allá. Allá. Ah, son problemas Unas técnicos fallitas que técnicas. siempre hay. Bueno, Iglesia, estamos muy contentas de estar aquí nuevamente Sí, en la antesala, pero primero, Cindelita, quiero decirle a la Iglesia que hoy estamos muy felices, estamos de fiesta, porque hoy es el cumpleaños de Cindel. Amiga, feliz cumpleaños. Gracias, Es un amiga. privilegio que seas mi amiga. Oh, Así que, nada, Iglesia, estamos muy felices de comenzar un domingo más y pues lo que tenemos que primero hacer es compartir en nuestras redes Sí. sociales Iglesia. Queremos que compartan en el Facebook, ¿no? En el Aquí abajito, Instagram. En la transmisión sale compartir. Al ladito de los emojis, como las reacciones, ¿no? Exacto. Entonces, compartan la transmisión para que la transmisión llegue a muchas más personas. Y que más personas puedan estar enteradas de lo que se hace en la iglesia, cómo vivimos y cómo somos iglesia. Entonces, justo ahora está apareciendo ahí las redes sociales para que ustedes puedan seguirnos, puedan estar al pendiente de todo lo que hacemos durante la semana. Así Y es. precisamente de eso vamos a hablar ahora, Ajá. que es lo que hemos estado haciendo durante toda esta semana y qué es lo que también vamos a hacer como iglesia. Ajá. Algo que sí queremos es que compartan en sus historias de Instagram, ¿no? Y que etiqueten Muy importante. a Emanuel Arequipa, Ujú. ¿sí? No se olviden, Iglesia. Porque siempre nos dejan en visto, ¿no? Sí. No vemos ahí que se están conectando, no vemos por ahí una fotito de ustedes. Ustedes nos ven a nosotros, ¿no? Los domingos, miércoles, pero nosotros no los vemos. Y no queremos verlos, sí. queremos verlos. Tómense ahí una selfie en familia, a punto de ver la transmisión, pues importante, o con los niños también, Sí. a punto de ver Zona Kids y todo eso, ¿no? Entonces, y ahí los jóvenes, ahorita, como siempre, como todos los domingos, hagan presencia, muchachos. Pongan Es- ahí presente, profesor. Pongan ahí presente tribu y el fueguito, el icono. Ajá. Así que chicos, ustedes mismos son. Sí. Bueno, ahora sí, Cindelita. Tenemos noticias, ¿no? Muchas noticias. Tenemos muchas noticias importantes, Iglesia, así que apunten, saquen lapicero, lápiz, o si no, en la mente, ¿no? En la memoria, si tienen buena memoria. Claro, ¿no? Para que exacto. no se olvide. Porque va a haber fechas. A ver, Fechas importantes. ¿cuáles son? Primero, este jueves viene lo que es nuestro ayuno central de iglesia. Así que, iglesia, todos ustedes preparen su tiempo para este jueves, para estar ayunando. Si están trabajando, no quiere decir que dejen de trabajar, nada de eso, pero sí es necesario que tengan un corazón de oración y pues presto al ayuno, ¿no? Presto a lo que Dios nos quiere decir como iglesia. Entonces va a haber un link. Exacto. Se va a generar un link para que se puedan inscribir al ayuno central que está en la cajita de descripción en la Exacto. parte de arriba del video, ¿no? Entonces inscríbanse porque solamente a las personas que se inscriban se les va a pasar el link del Meet para estar ayunando este jueves 22. Así que Sí. atentos, Iglesia. No nos perdamos esa oportunidad. Sí. Solo es inscribirnos y ya, estamos listos para estar en comunidad, como iglesia, y va a ser un bonito tiempo. Algo así como, ¿te acuerdas? Los 21 días. Los 21 días Wow. de ayuno y de oración. Entonces, con todo eso, estamos prestos para este jueves, Sí, perdón. Así que estemos expectantes de lo que vaya a pasar, ¿no? Nuestro día de ayuno. Reserven esa fechita para poder ayunar. Y wow, yo sé que el Señor se va a manifestar también en cada una de sus vidas, de las personas que deciden ayunar. Y de las familias. Ajá, entonces lo necesitamos, ¿no? Necesitamos. Desde el año pasado no hemos tenido ayunos y este año es el año de los ayunos y de Wow. prepararnos para orar Cierto. y todo, ¿no? Sí, uy, Dios mío, iglesia, estamos viendo cómo Dios está respondiendo a las oraciones, de verdad. Es algo muy chistoso que tú y yo estábamos orando algo el año pasado Sí. y recién ahora nos damos cuenta y, ¿verdad? ¿No? Estamos orando por Hemos eso. estado orando por eso. Ajá, entonces Dios está respondiendo mucho a eso. Ahora sí, Cindelita, tenemos algo muy importante. Sí, a otro anuncio. Para los
¡Niños! De los matrimonios también. No, primero Primero los matrimonios. Primero los Que, matrimonios. hermanos, por aquí nos están hablando en interno. Entonces, si nos estamos confundiendo es porque estamos con... es la primera vez. La primera vez, así que estamos por ahí aprendiendo. Tenemos un evento especial este 25, domingo 25, para los matrimonios, que se celebra el Día Internacional de los Matrimonios. Wow. Entonces van a hacer una reunión especial. Entonces, nosotros, Cari, vamos a elaborar algunas preguntas a nuestros pastores ese día, a nuestro pastor Abraham y pastora Lucía, y ellos nos van a responder cómo en la antesala, ¿no?, de ese mismo domingo, cómo reaccionan, ¿no?, cómo resuelven sus problemas matrimoniales. Por ahí los vamos a exhibir un poquito. Vamos a hacer preguntas Sí, ¿no? que van a dar de qué hablar. Unas preguntitas calientes. ¿Cuántos años de matrimonio tienen, no? ¿Cuántos hijos quieren tener? Cuando se pelean, ¿Cómo se organizan? Sí, ¿no? Cuando se pelean, Lucía no le da de comer. Ahí el pastor también va a poder abrir su corazón. Claro, ¿no? Entonces, chicos, Si se va a dormir al iglesia, sillón. iglesia, vamos a estar enterándonos, conociendo más a nuestros pastores y sobre todo aprendiendo de ellos también, ¿no? Ajá. Los jóvenes, ahí lapicero, cuaderno, los que están prestos a casarse ya a unos añitos, Sí, ¿no? así que súper atentos Para a... dar los consejos. Exacto, muy bien. Y si estás buscando novia, tranquilo, o novio, también, ya No llegará tu busques, momento. No busques, que el Señor te lo mande. Exacto. Muy bien, ahora sí, pues. Ahora sí, los niños. Sí, ahora los sí. niños. También tenemos algo el 25, ese Uy. mismo domingo 25. A las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión central por vía Zoom. Zoom. Va a estar muy chévere, las maestras estamos preparando algo especial. Sabemos que nos hemos estado un poquito distantes, pero ese día va a haber normal la transmisión. Exacto. A las 10 terminando la reunión central, y en la tardecita a las 5 vamos a Estar todos reunidos. Sí, pues, no sé. Nos vamos me a ver, emocionar. va a haber juegos, va a haber cosas muy Vamos a bailar. bonitas. Sí, de hecho, va a ser una tarde donde todos se van a relajar. Así es. Así que, papitos, si también quieren estar para relajarse, pueden hacerlo. Se Y colan nomás, no importa. no se preocupen, van a aparecer ahí también las fotos. Van a ver personajes. Van a ver especiales. personajes. Sí, va a estar chévere, así que Va a estar muy conecten, emocionante. hermanos, a sus hijos este domingo 25 de abril a las 5 de Sí, la tarde. pero si pueden invitar amigos, Genial. también lo pueden hacer, hermanos, así que listos. Ese Sí. domingo 25 tenemos dos cosas muy importantes. Matrimonios Matrimonios. y el evento de los niños. Exacto. Entonces, iglesia, ahí atentos. Pero primero vamos a ver un video. Sí, hay un video especial para los niños, entonces vamos a verlo y regresamos. Hola niños, ¿cómo están? Bueno, yo soy la nueva integrante del equipo de Zona Kids. Oh, sí niños, yo me llamo Miss Alegría y quiero hacerles una invitación a ti. Sí, a ti. El día domingo 25 tenemos una reunión muy especial a las 5 de la tarde por vía Zoom. Y amiguitos, entonces invita a tus amiguitos, a tus vecinitos, a tus sobrinitos, a tus hermanitos y todo lo que termina en hitos. Ah, mentira. Bueno, amiguitos, entonces vamos a encontrarnos el día 25 a las 5 de la tarde por Zoom. ¿Listo? Miss Alegría y todo el equipo de Zona Kids, las maestras, están preparando algo muy bonito, donde habrá juegos, habrá baile, habrá mucha diversión. Así que, amiguitos, no se olviden de conectarse el domingo 25 a las 5 en punto. No te olvides, este domingo 25 a las 5 de la tarde. Sí, chicos, entonces nos vemos el domingo. Chao, un besito y se despide su amiga Miss Alegría. Chao. Wow. ¡Wow! Ahora sí, qué bonito. Va a estar especial,
Va a estar chévere. muy bonito, chicos. No se lo pierdan, de verdad. Yo ya tengo ganas de conocer a los nuevos personajes. Sí, ¿no? Sí, va a estar de verdad. Las maestras están muy, muy creativas. Sí, de verdad, esta cuarentena, esta pandemia ha hecho... Las ha transformado. Ajá, nos ha transformado, somos otras personas. Para Así como cuando uno recibe al Señor, ¿no? Y recibe una nueva identidad y todo. Wow. Van a haber personajes chéveres. Muy, muy bonito. Ahora sí, Sinelita. Queremos agradecerles, Iglesia, por su fidelidad. De verdad, si ustedes nos podemos examinar un poquito. Tu banco rechina, amiga. Si nos ponemos a examinar un poquito cómo era la iglesia antes de la pandemia, Wow. cómo fue la iglesia el año pasado durante la pandemia, y cómo es la iglesia ahora, casi terminando, bueno, que el Señor quiera que terminemos ya la pandemia y podamos reunirnos. Pero hemos implementado muchas cosas, iglesia. Hemos podido comprar equipos, hemos podido mejorar el sonido, hemos mejorado la calidad. Miren, solamente el simple hecho ahorita de que tenemos estos Audífonos. audífonos que nos hablan por interno ya para darnos los anuncios. Iglesia, hemos crecido, Wow. hemos crecido en gran manera, no solamente espiritualmente, porque el Señor nos ha hablado de la iglesia a través del tiempo de los 21 días. Hemos visto oraciones respondidas. El Señor está levantando nuestra iglesia y queremos agradecerles eso. Queremos agradecer por su fidelidad, por estar dando, por encima de todas. Todos hemos tenido problemas económicos, ¿no? Sí. Durante la pandemia. Pero aún así, Se han mantenido fieles, iglesia, y queremos agradecerles de verdad. De Nuestro todo corazón, de parte de los pastores, sé que su corazón también está agradecido con ustedes. Y vamos a crecer, vamos a seguir viendo la mano del Señor. aún así, creo que Dios nos ha llevado a madurar Sí. en una etapa muy difícil por la que estamos pasando, pero Dios nos está mostrando mucho, mucho de su fidelidad. Y sí, nos está diciendo, iglesia, maduren, despierten. Y gracias por su fidelidad una vez más, iglesia. Creo que lo vamos a ver, y cuando volvamos a estar todos reunidos, todos juntos nuevamente, porque yo sé que va a ser así, van a ser parte ustedes también de todo lo que Dios está haciendo, ¿no? O sea, lo van a ver más de cerca, Sí. así como nosotros. Hoy me siento famosa. Sí, ¿no? Se siente raro. Sí, se siente muy raro que te hablen por interno, pero es muy necesario y también es muy bonito. Sí. Y bueno, queremos dar otro anuncio, ¿no? Oh, También muy ahí tenemos importante. Otro cumpleañero Oh, en la sí. iglesia. De verdad, para mí es un privilegio poder compartir esta fecha de cumpleaños con el baterista de la iglesia. Y no Así que, solo baterista, ¿eh? Sí, Porque wow, de verdad, su corazón de servicio me apasiona tanto. Cómo da, cómo sirve al Señor, cómo da a la iglesia sin esperar nada a cambio, Exacto. ¿no? Y de verdad que sí, Tony, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Tonicito. Un aplauso. Por ahí los saludamos. Iglesia, mándale ahí mensajitos a Tony, feliz cumpleaños. Escríbanle ahí ahora mismo si pueden. Sí. Tony, Sindel, feliz cumpleaños. Gracias, chicos, por su servicio. Gracias por ser esas personas que disponen de su tiempo, de su corazón. Y como tú lo decías, sin recibir nada a cambio, creo que Dios los está recompensando y los está llevando a niveles mucho más altos, chicos. Gracias por su servicio, los dos. Sí. Cuando en realidad uno ve, ¿no? Mucho lo que Dios da, ¿no? Lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, lo da todo por el Señor, ¿no? Sí, no te lo puedes callar. Así es. Wow. Así que, nada, vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta COVID. No, ¿hoy qué? Una fiesta doble COVID. No, iglesia. En realidad va a ser por Zoom, por vía Meet. Pero iglesia, ahí en los comentarios escríbanle a los chicos. Y nada, gracias, chicos, por su servicio, de verdad. Allí Tony justo ahorita está detrás de cámara. Aquí atrás. Nos está hablando por interno él. Él nos está diciendo, por favor, hablen de mi cumpleaños. Quiero ser famosa. Pero... Amigo, está bien, vas a ser famoso. Ahora sí, todos escríbanle feliz cumpleaños a Tony.
Bueno, Iglesia, y así con ese corazón agradecido de Y que alegre. Dios ha sido fiel, ¿no? Está siendo fiel con nuestra iglesia, vamos a alabar a nuestro Dios, ¿no? Hagamos de cuenta de que estamos juntos todos aquí en el auditorio para agradecerle a Dios lo bueno que ha sido con nuestra vida. Así que toma ese tiempo, no te distraigas, Iglesia. Sé que en casa puede haber los niños Muchas corriendo, cosas. el Pero si desayuno. necesitas también estar a solas en ese momento, pues ve a tu habitación o ve a un lugar donde sientas que necesitas conectarte con Dios, pero solo tú y Dios. Entonces es preciso que si necesitas un lugar a solas con Él, ve y búscalo. Así que disfrutemos, Iglesia, este tiempo de alabanza y adoración juntos como iglesia. Y nos estamos viendo. Prepárense para la palabra, también apunten que el Señor va a hablar a través de nuestro pastor Abraham. Amén. ¿Sí? Nos vemos, Iglesia. Cuídense. Vamos a las alabanzas. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Al cielo gris le das colores, todo es nuevo. Oh, tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. No, es que tú ya acá ya no necesitas mover esto. Soy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios. Por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Tú al humilde levantarás, al débil tú fuerzas le das. Nuestra tristeza sanarás, vida nos das.
mismo Dios que en la cruz murió nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree, no partas tú para decirle mío eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, el mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Sí. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Oh, nos llamas, tú nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, el mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 sí, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es una bendición poder estar con ustedes esta mañana, el estar aquí reunidos, ustedes desde casa, nosotros aquí celebrando un domingo más. Qué bonito es poder estar en la iglesia, ¿verdad? Amén, es un gozo poder compartir, poder alabar, adorar el nombre de nuestro Dios. No hay nada mejor que el servirle a Él, que el honrarle a Él, que el estar en casa. Yo sé que muchos de nosotros extrañamos el poder venir a la iglesia, el estar aquí, alabar con los hermanos, pero de alguna u otra forma estamos conectados. Así que yo te voy a pedir algo que siempre te decimos: comparte esta prédica, este tiempo que tenemos de iglesia,
después con Zona Kids, compártelo, hermano. No te quedes con solamente ver los domingos desde casa, sino compartirlo con los demás, anotar, estar conectado realmente con la iglesia. Ya sabes, has escuchado que hay muchas cosas que se vienen, hay muchas cosas más aún que se vienen también. Así que, amado hermano, es necesario estar conectados. Amén. Esto es bueno, esto es bueno. A mí me entusiasma mucho que la iglesia esté creciendo. Me entusiasma que haya en los equipos de jóvenes, cuando se reúnen, hayan personas nuevas, hayan jóvenes nuevos. A mí me entusiasma el hecho de que a pesar de las circunstancias que vivimos, la iglesia avanza, la iglesia no se detiene, la iglesia crece. Amén. Así que, amados hermanos, el día de hoy, en este momento nos toca la palabra de Dios, el poder dar la palabra de Dios. Y yo creo que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros, como siempre lo decimos, y simplemente tenemos que estar con el corazón dispuesto, con la mente abierta y esperar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que te voy a pedir ahí que donde anotes tengas algo donde anotar, de repente en tu celular, no lo sé, o en tu tablet, en tu iPad, en tu iPhone, donde tengas para anotar, anota. Es bueno el poder tener apuntes y recordar lo que Dios nos habla cada domingo, cada miércoles, cada servicio de la iglesia. Amén. Hoy vamos a hablar, estamos en el servicio, estamos en esta serie de Ser Iglesia, y vamos a hablar de el crecimiento. Le hemos puesto, algunos ya han visto los banners, han visto lo que algunos hermanos comparten también, lo que compartimos en el grupo de la iglesia. Duele crecer. Y es verdad que el hecho de crecer duele. Amén. Duele porque ya sea físicamente, el hecho de que uno pase de una edad a otra edad, duele un poco, ¿verdad? Porque es parte de del crecimiento, el pasar diferentes situaciones en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ya estás saliendo del colegio, tienes que comenzar a tomar decisiones que van a impulsar tu vida a otra cosa. Ya comienzas a experimentar cosas distintas. Amén. Cuando estás terminando la universidad también, ya comienzas a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue con mi vida? Y son situaciones que comienzan a causar cierta preocupación en tu vida, pero también hay situaciones que cuando suceden, por ejemplo, en el hecho de ir a tener que buscar trabajo, la primera vez que tienes que pasar una entrevista, el prepararte para esto, el prepararte para que te digan no, o el que te digan yo te llamo y nunca te llamen. Esas cosas hacen que en tu vida haya cierto temor para poder hacerle frente a cosas. Amén. O por ejemplo, si tienes que casarte, eso es una gran responsabilidad, del saber que cada día que te levantas, tú eres el que tienes que llevar el pan a la mesa, el tener que pagar cuentas, ¿no? De un día para otro estabas en casa, si todavía vivías en casa, y después cuando estás casado sabes que a fin de mes tienes que pagar cuentas, agua, luz, y ahí es donde te das cuenta realmente que las cosas no aparecían por arte de magia en el baño, que el agua no se pagaba sola, de que no era nada gratis. Amén. Y comienzas a sentir un poco de dolor, porque comienzas a ahorrar, ya no vamos a gastar en esto, mi esposa sabe muy bien de eso, ¿no? Ya no vamos a gastar aquí, acá tenemos que hacer algunos ajustes, y eso pasa en la vida. El crecer va a doler muchas veces, porque va a haber cosas que ya no van a ser igual. Y bueno, no es que van a ser peor, sino que pasas a un nivel distinto. Y Dios quiere que crezcamos. Amén. Dios no quiere que nos mantengamos chiquitos, sino Dios quiere que crezcamos espiritualmente, emocionalmente, que crezcamos también materialmente. Pero todo esto siempre va a generar cierto dolor en nuestras vidas. Amén. Eso es así. Alguna vez escuché que cuando
tú quieres desarrollar musculatura como la mía, no, eso es broma, todos se ríen, todos se ríen acá, todos se ríen de que la musculatura, pero si tú quieres desarrollar y haces ejercicios, te comienza a doler, ¿verdad? Los músculos, por alguna razón que comienzan a crecer, esto genera un poco de dolor, lo que conocemos como que está maculqueado mi músculo, cosas así, ¿no? Mientras más vas haciendo ejercicio, vas desarrollando más musculatura, ¿no? Pero esto genera dolor. Entonces, todo crecimiento va a generar algo de dolor. Y yo creo que cuando la iglesia crece, también va a haber dolor en ciertas cosas para aprender de diversas situaciones. Quiero leer Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sí? En la distribución diaria. Entonces, esto está en Hechos 6.1. Vamos a orar antes de empezar con todo el tema de hoy. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana. Gracias por la palabra que tú has dado hoy, Señor. Yo sé que es especial y yo sé, Dios, que tú vas a hablar a nuestros corazones esta mañana, Dios. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, antes tenemos que tener ciertas consideraciones sobre este hecho que estaba pasando en la iglesia. Entonces, quizá podemos tener, si leemos esto, ¿no? Dice, y como la iglesia crecía, hubo ciertas murmuraciones porque las viudas eran desatendidas, ¿no? Las viudas de los griegos, como las viudas de los hebreos eran desatendidas, las viudas de los griegos, dice. Entonces, la iglesia no es que estaba creciendo desordenadamente. Tengamos en cuenta que el texto dice, como crecía el número de los discípulos. Eso nos indica que la obra del reino de Dios, a través de la comunidad cristiana primitiva, todavía era muy exitosa en cierta manera de decirlo. ¿Ok? Era muy exitosa y trataron bien con algunos problemas, ¿verdad? También nos hace suponer que la iglesia primitiva era organizada. ¿Por qué? Porque sabían cuántos eran salvados, sabían distribuir de acuerdo a la necesidad, había distribución de alimentos para los más necesitados, el pecado era confrontado. Entonces, esto indicaba cierto nivel de organización en la iglesia primitiva, había cierto nivel de organización. Es por eso que tenemos que entender que no todo es perfecto. Amén. Quisiéramos que todo sea perfecto. Quisiéramos tener un pastor que mida 1,80 m, ¿no? O ojos azules, no sé. Quizá quisiéramos que sea algo más así, ¿no? Y lamentablemente los dos pastores que hay en iglesias pasamos a las justas al 1,60 m, creo. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, todo esto indica, ¿no? En la iglesia de ese momento cierto nivel de organización. Es por eso que tenemos que entender que no todo es perfecto, como ya dije, y no todo está escrito sobre piedra. A veces pensamos de que hay algo así, tiene que ser siempre, y este tipo de organización tiene que ser así siempre, y escrito sobre piedra está, y no siempre es así, no siempre va a ser así, siempre habrá problemas, situaciones difíciles, quizá situaciones complejas, que necesariamente nos va a llevar a un cambio, siempre para mejorar. Tenemos que tener en cuenta que los cambios que pueden haber en la iglesia, los cambios que pueden surgir a través de problemas, siempre nos tienen que llevar a mejorar. La vez pasada, creo que el miércoles les hablé de una situación que se vivió en una iglesia, de que se perdía dinero. En el momento había hermanos que decían que habían ofrendado en dólares, pero la iglesia en la administración nunca encontraban los dólares cuando contaban. ¿Y dónde están los dólares? Decían, ¿no? O sea, había un hermano que decía, yo doy mis diezmos, mis ofrendas en dólares, pero nunca llegaban a verse los dólares. Entonces se hizo toda una investigación, ¿verdad? Y lo dijimos el miércoles pasado, el miércoles en la noche. Y al final se pudo ver qué estaba pasando, de que una persona que recogía las ofrendas sustraía parte de ellas y más
más le llamaban el color verde a esa persona, ¿no? Entonces todo lo que era color verde iba para el bolsillo. Entonces se hizo cambios y ya eso se mejoró de cierta forma, la forma de levantar las ofrendas y todo de esto, ¿no? En este tiempo. Entonces, situaciones complejas, difíciles, que de repente en algún principio van a tener dolor, van a traer pena, cuando suceden y uno las sabe confrontar, van a llevarnos a una situación mejor, nos van a llevar a un cambio mejor. Y Dios lo va a hacer a través de personas, ¿no? Por ejemplo, Moisés, si bien es cierto, salió más de 1 millón de personas de Egipto con Moisés a la cabeza, y él, dice la palabra de Dios, que se pasaba todo el día casi tratando de absolver algunas dudas, conflictos que tenía el pueblo de Israel. Entonces, cuando fue su suegro Yetro y comenzó a ver esto, le dijo qué estaba pasando, cómo es posible que él esté llevando eso así, y le dio un consejo, ¿no? De cómo poder administrar mejor eso, dividir en grupos y que, ¿cómo se llama? Poner líderes y que ellos se encarguen de absolver las cuestiones más pequeñas y ya las más grandes ya las haces tú. Entonces hubo una mejor administración de algunas situaciones en el pueblo de Israel. Entonces el Señor va a traer, Dios va a traer cambios, va a traer ideas a través de personas. ¿Okay? En este caso fue el suegro de Moisés en Israel. Conocemos la historia, ¿verdad? Ahora tengamos en cuenta que la iglesia estaba cubriendo una necesidad que estaba siendo desatendida por la comunidad judía del momento. Normalmente el hecho de dar alimento a las viudas y a los huérfanos era parte de un deber que cumplían las autoridades del templo judío de ese momento, las autoridades religiosas de ese entonces. Entonces, esto estaba siendo desatendido en este tiempo. Parece que las viudas cristianas, judías, pero cristianas, no estaban siendo atendidas por el templo, tengamos en cuenta de que la sociedad judía de ese momento estaba, los que administraban la justicia, los que administraban todo esto en el pueblo judío era el templo, las autoridades del templo. Entonces había una policía religiosa y todo esto, o sea, era parte de la vida del pueblo de Israel. Entonces ellos eran los que administraban, le daban de comer a las viudas, a los huérfanos, pero las viudas, había viudas que se estaban convirtiendo al cristianismo, entonces estaban siendo desatendidas por los líderes religiosos judíos de ese momento. Entonces la iglesia estaba cubriendo una necesidad social que estaba sucediendo en ese momento. Tenemos que verlo desde ese punto de vista, que no era porque simplemente, obviamente la iglesia lo hacía porque le nacía, pero estaba cubriendo una necesidad de la sociedad en ese entonces. Eso es algo muy interesante. Y esto era un mandato que tenía el pueblo judío en este momento, y eso lo podemos leer en Isaías 1:17. ¿Y qué dice Isaías 1:17? Dice: aprended a hacer el bien, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso está en Isaías 1:17. Y este era un mandato que estaba dado para el pueblo judío. Entonces era un mandato que no estaban cumpliendo con las viudas cristianas. Posiblemente no lo estaban cumpliendo, y es por eso que la iglesia lo estaba haciendo. Ahora, eso nos lleva a reflexionar que el crecimiento de la iglesia va a conllevar a tener una responsabilidad social con los desfavorecidos, con los olvidados de los gobiernos en curso. Ahora que está muy en boga, ¿verdad? Estamos en época electoral todavía hasta junio de este año. Entonces todos dicen que van a dar a los pobres, ¿verdad? Llegan al gobierno y es lo que a veces más se olvida normalmente. Y entonces hay huecos, hay vacíos en la sociedad que no están siendo cubiertos por los gobiernos. Y es no solo esos vacíos, pero
es necesario que la iglesia de Jesucristo se extienda hacia esos lugares para cubrir la necesidad del más necesitado. A veces, es algo que no debemos olvidar. Amén. Es algo que no debemos olvidar. Yo creo que Dios nos está hablando de decir, hey, hay momentos difíciles hoy a raíz del COVID y a raíz de los movimientos políticos que hay ahora, pero la iglesia será un referente social para la sociedad peruana que se viene. Post-COVID, elecciones post-COVID y todo esto, lo que se está viniendo, la iglesia va a ser un referente social. Así que tenemos que estar con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto para saber a dónde Dios nos está llevando. Amén. Yo creo que Dios, igual a nosotros, nos está diciendo, yo quiero algo que también cubra la necesidad de la sociedad más desprotegida hoy. Amén. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y había murmuraciones, dice la palabra de Dios. Y hay algo que le gusta hacer al enemigo y cosas de que el enemigo siempre trata de hacer. Es dividir y vencer. ¿Han escuchado esa famosa frase que dice, divide y vencerás? Creo que eso está en el libro hay un libro, no me acuerdo ahorita el autor, ¿sí? Pero es sobre la guerra, no me acuerdo el nombre, pero es un libro muy conocido que habla de eso, creo. Divide y vencerás. Este es un pensamiento satánico. Amén. Satanás estaba tratando por todos los medios de acabar con el avance de la iglesia, y hasta ahora lo sigue haciendo, pero en ese momento, en ese contexto, había cárcel, ahora también lo hay, en algunos países, en el nuestro, por el momento todavía no. Hay cárcel, había persecución, habíamos visto semanas anteriores que los discípulos, los apóstoles habían sido encarcelados, los sacaban, los volvían a meter, el Señor los sacaba, los volvían a meter. Así era el movimiento político religioso de este tiempo. No era algo movido por Dios, sino movido por Satanás. Entonces, el enemigo siempre trató de dividir siempre la iglesia. Siempre trató de meter sus manos ahí. Entonces, dice la palabra de Dios, lo que cuando hemos leído, que hubo murmuración. Tengamos en cuenta que la palabra griega para la palabra murmuración es gogusmos, que quiere decir murmullo. También se puede entender como queja o refunfuño. ¿Cuántos? Bueno, yo no tengo hijos, pero cuando hay Peter, no sé, cuando llama la atención a una de sus hijas y están, no, yo no quiero. O, bueno, no pongamos, porque acá están, así que no vamos a poner el ejemplo de Peter mejor. ¿Ya? a cualquier papá que se llame Peter. Mentira. Cualquier papá cuando le llama la atención al hijo, normalmente el hijo después se voltea y esto, no, yo no quisiera, ¿verdad? O cuando lo mandan a comprar y normalmente casi ningún hijo, excepto que raras excepciones, ¿cómo se llama? El hijo, mamá, Iván debe comprar, el hijo salga saltando en un pie, ¿no? Yupi, qué chévere, va a comprar. Casi no sucede, ¿verdad? No, excepto que el hijo tenga otras motivaciones por las cuales salir, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño, y me voy a traer, cuando tenía, creo, 9 años, 8, no recuerdo bien, mi mamá me mandaba a comprar a mí el pan, y tenía que ir a una tienda que estaba en la esquina de mi casa, ya no era acá, en Cajamarca, y en este lugar el pan tenía un precio, ¿ok? Entonces mi mamá me daba exacto para comprar pan en esa tienda. Entonces lo que yo hacía, yo sabía que si caminaba unas 3 cuadras, o creo que eran 4 cuadras más allá en el mercado, el pan estaba más barato. Entonces yo decía, ¿ahora qué hago? Había algo que la señora en esta tienda vendía, que unas cocaditas así de coco bien ricas, que a mí me gustaban. Y cuando mi mamá me mandaba a comprar pan, me mandaba obviamente para comprar pan en esa tienda. Pero como yo decía, me ponía a pensar, decía, voy a ir al mercado. Me iba hasta el mercado, compraba el pan en el mercado, regresaba, me sobraba 10 céntimos, me acuerdo. En esa época era un poquito más que ahora, obviamente.
Y iba y le decía a la señora, me da tal cosa, ya pum, con 10 céntimos. Llegaba con el pan que mi mamá, no es que iba y menos pan, no, llegaba con el pan justo a la casa que ella me mandaba a comprar, pero también yo me compraba mi cocadita, ¿no? en esa época. Entonces, tenía otra motivación por la cual también ir a comprar el pan, ¿no? Era niño, ¿ok? Creo que no estaba haciendo algo malo porque al final llevaba el pan que mi mamá me había dicho que compre, ¿no? Estaba haciendo mi negocio por lo bajo yo. Pero, o sea, a lo que voy es de que normalmente siempre hay eso, ¿no? Cuando alguien no está de acuerdo con algo y no quieres que te escuchen, quizá está eso, ¿no? Ay, o murmuras con otros, no, sí, pero esto, ¿no? A eso se refiere la Biblia, murmuración, o sea, ese murmullo, esa queja, ese refunfuño. Ahora, quiero que consideremos el contexto de los griegos contra los hebreos. ¿Okay? Los hebreos eran aquellos judíos más inclinados a la cultura judía. Obviamente eran principalmente de Judea. Y había los griegos que en algunas versiones, los helenistas, porque le llamaban los helenistas, eran aquellos judíos más inclinados a la cultura griega. Y mayormente venían de la diáspora, es decir, cuando fueron disgregados, los judíos habían sido expatriados de sus tierras, entonces habían crecido en otras tierras, eran judíos, pero habían crecido en otras tierras, en otras culturas, en otras partes del Imperio Romano. No olvidemos que al crecer siempre va a surgir diversos problemas por diferentes situaciones. Entonces, el enemigo estaba tratando de usar estas diferencias, las estaba tratando de usar para dividir y para vencer, levantando un grupo de cristianos contra otros. Los hebreos solían considerar a los griegos como personas poco espirituales, que se manchaban con la cultura griega, o sea, no eran tan puros. Nosotros venimos realmente del pueblo judío, hemos nacido bajo la cultura y las costumbres judías, y estaban los otros griegos que también eran judíos, pero que habían crecido bajo otra cultura romana, que de repente con diferentes costumbres, pero que llegaron a conocer a Jesús, eran cristianos también, pero los hebreos consideraban a ellos les falta, ¿no? No tan espirituales. Y los griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas, que se pensaban más santos que todos, ¿no? Había un recelo natural en estos dos grupos. Y Satanás intentó tomar ventaja de este recelo que ya existía. Y eso lo podemos ver ahora, ¿sí? Ahora nosotros también cargamos una herencia cultural en nuestro país, ¿no? Diferentes por la idiosincrasia peruana que tenemos y que Satanás también va a querer usar sutilmente dentro de la iglesia. Amén. Ahí están los que, debe ser de Lima seguro, ¿no? Limeño es, ¿no? Limeña debe ser esa persona, ¿no? O por ejemplo, cuando es que son del sur, pues, del sur son los que tienen la culpa. ¿No han escuchado eso? Los del sur son rojos, pues ellos votan así. Hay incluso otros que dicen, es que ha quedado el Alto Perú, el Bajo Perú, ¿no? de hace años, ¿no? Entonces el norte vota distinto, el sur piensa diferente, los del norte son más democráticos, cosas así. Y esas cosas se van introduciendo también en la iglesia. Y el enemigo va a querer usar eso, no es que es de la sierra y nosotros somos de la costa, nosotros sabemos más. Acá es así, ¿no? Acá en Perú es que es de la sierra y nosotros de la costa, pero si tú te vas a México es al revés. Los de la sierra son un poco, digamos, con más, se podría decir entre ellos con mejor posición, más cultura que los de la costa. Es al contrario del Perú, por la misma idiosincrasia de esa nación. ¿Okay? Ustedes lo pueden ver en las novelas nomás de México, ahí se van a dar cuenta de la idiosincrasia mexicana. Costeñita soy, ¿no? ¿Han escuchado esa canción? Ahí se dan cuenta de eso. En cambio, en el Perú es al revés, ¿no? Acá ya lo conozco la capital, ¿no? Es al revés.
cuando llegas a la cosa. Entonces, esas cosas, esa idiosincrasia que tenemos, el enemigo lo puede usar para poder meterse, para poder causar división, posiciones políticas, no, que yo soy celestito, que yo soy moradito, que yo soy rojito, no sé, ahora hay tantos colores, naranjitas, ahora hay de todo, ¿no? Ya creo que ya no alcanzan los colores para tantos partidos que hay, ¿no? Entonces, el enemigo va a querer usar eso y nosotros tenemos que estar así, atentos a no dejar que eso domine a la iglesia. ¿Ok? El enemigo lo va a querer usar sutilmente en la iglesia. Ahora, ustedes lo ven en el discurso político que esto lo usan clamorosamente, ¿verdad? Afuera lo usan. Ustedes escuchan en las noticias que esto, el hecho de división de ricos, pobres, de blanquitos, de negritos, de cholitos, de blanquitos, esto lo usan los políticos clamorosamente. Y esto se va a querer infiltrar en la iglesia. Y nosotros tenemos que estar atentos, amados hermanos. No, entre nosotros no debe ser así. Podemos ver que todo lo sobrenatural que acontecía se estaba topando en ese momento con la común naturaleza de los hermanos. Es decir, había una iglesia que actuaba sobrenaturalmente, pero lo sobrenaturalmente estaba comenzando a chocar con la común naturaleza de los hermanos en ese momento. Es que quejándose, se estaban dejando llevar por ello, comenzaban a murmurar a ver los errores. Ya no solo hablaban de los milagros, de las señales y los prodigios, sino hablaban de otras cosas más, de que, oye, mira, no están atendiendo a las viudas griegas, mira cómo atienden a las viudas judías, y mira esto, oye, mira ese hermanito, seguro que le dan ese lugar porque es más alto, es blanquito, seguramente porque es limeño le dan ese lugar. Esas cosas están introduciendo en la iglesia. Y eso va a pasar, va a acontecer, va a suceder, porque un cristiano maduro no surge de la noche a la mañana. No quiere decir que yo conozca a Cristo, haga al Señor Jesús como lo haga Señor de mi vida y de la noche a la mañana yo me convierto en un cristiano maduro por arte de magia. Esto no sucede así. El cristiano maduro no surge de la noche a la mañana. Pero como iglesia tenemos que estar preparados para hacer frente, para formar a las personas en el ministerio, para formarlos, para que maduren en la fe, pero también tenemos que estar preparados para hacer frente a estas situaciones. Porque cuando la iglesia crece, va a ver y va a suscitar de estas situaciones en la iglesia. En ese momento la iglesia estaba pasando por un tiempo de milagros, donde Pedro sanó, a través de Pedro el Señor sanó un cojo, tantas cosas que habían sucedido, pero también ya comenzó a haber murmuración. La iglesia estaba creciendo a tal forma que por ahí el enemigo estaba queriendo, como dicen algunos, meter su cola, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en consideración, amados hermanos, en consideración. ¿Y saben qué? El Señor siempre va a estar buscando servidores, personas que le quieran servir en este tiempo de crecimiento. Es necesario que cuando la iglesia crezca, más personas formen parte de la congregación de la iglesia. Voy a leer Hechos 6 del 2 al 4. ¿Qué dice Hechos 6 del 2 al 4? Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas o a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. El verbo griego traducido aquí como servir, es la palabra diaconeo. Lo conocemos, ¿verdad? Diácono, de donde viene la palabra diácono, el cual tiene el sentido de servicio, ¿sí? O ministerio. ¿Ok? Entonces, cuando Lucas aquí escribe servir a las mesas, no se refería a que estén sirviendo. A veces no, cuando leemos dice
servir las mesas, pensamos que los apóstoles estaban con su paño y limpiando las mesas, ¿no? A ver, acá dos más, a ver, pásame un plato más, ¿no? Aquí limpiando las mesas los apóstoles. A eso no se refería Lucas cuando escribía que servían a las mesas. No es eso. No se refería a que estén sirviendo comida, limpiando mesas, siendo de mozos. No. O sea, todas las viudas sentadas y ya, ¿qué más quiere este señor allá? Pásale acá. No, no era eso. A veces tenemos eso en la cabeza, ¿no? Sirviendo las mesas. Nos imaginamos, cerramos los ojos, imaginamos un restaurante, ¿no? O un comedor popular y los apóstoles ahí sirviendo, ahora que el segundo, ahora la sopa, las viudas, ¿no? No era así, no era esto. Esto hablaba o habla de manejar aspectos administrativos y todo lo que esto conlleva, ¿ok? Entonces, estaba relacionado al cuidado de las viudas, pero no en el hecho de administrar, ¿no? Para su cuidado, ¿ok? Entonces, una mesa en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía colección de monedas o intercambio de dinero. Lo vieron cuando Jesús entró al templo, limpió el templo. ¿Qué hizo Jesús? ¿No? Las mesas que estaban ahí con los cambistas, él agarró y estaban haciendo un negocio, obviamente en ese momento, de hacer intercambio de monedas del templo con la moneda que podían usar en el templo, ¿no? Entonces, a esto se refiere con mesas, ¿sí? O donde había intercambio de dinero. En el texto en griego, entonces, se da un sentido importante de este trabajo de el servir mesas, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí que cuando se usaba esta palabra que hablaba de servir a los que tenían necesidades, estaba a la par de a los que, mejor dicho, estaba a la par de los que servían con la palabra, a los que hacían el trabajo del diácono, ¿ok? Y el servir las mesas, como fueron llamados, ¿ok? Entonces, el llamado de los apóstoles era el trabajo apostólico, ¿verdad? De la oración, de la predicación. Entonces, los apóstoles sirven la palabra y los diáconos, como fueron llamados, sirven a los que tienen necesidad. Entonces, su servicio es igual, se puede comparar, ¿no? a lo que hacían los apóstoles, aunque las tareas eran otras, no eran las mismas. Y saben que, y es algo muy interesante aquí, las habilidades eran distintas. No eran las mismas habilidades. Los apóstoles quizás estaban necesitando ayuda en ese momento, porque ya no podían con todo ese trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿sí?
hermanos, ¿qué tal? Una vez más tuvimos unos problemas técnicos. A veces nos pasa con el internet los domingos. Bueno, algunos días, no siempre. Pero bueno, aquí estamos una vez más, ¿ok? Aquí seguimos. Entonces, nos habíamos quedado de la palabra diácono, ¿ok? Del servir, de los que Dios eligió para el servicio, ¿no? De las mesas, como estábamos hablando hace un momento. Entonces, el texto en griego le da el sentido importante de que el trabajo de servir a los que tienen necesidades está a la par con el trabajo apostólico de la oración y la predicación. Los apóstoles sirven la palabra, ¿okay? Y los diáconos, los que fueron llamados así, sirven a los que tienen necesidad. Ahora, aunque las tareas eran distintas, cada uno eran diferentes estas tareas, las habilidades eran diferentes también. Ambos eran esenciales en la formación del pueblo de Dios, ¿okay? Y para el testimonio del pueblo de Dios en el mundo. La vida de la comunidad depende de estas formas de servicio. Y Lucas nos deja, cuando escribe aquí, una sensación de que no sea una mejor que otra o una más poderosa que otra. ¿Okay? No nos dice esto la palabra de Dios aquí. O quizá una sea más espiritual que otra, ¿no? Dios no llamó a estos apóstoles a hacer todo para la iglesia o a ser los todistas, ¿no? Que ellos nomás podían hacerlo todo, ¿sí? Dios ha levantado y levantará a otros para servir en su iglesia de diferentes maneras. Amén. Dios levantará a diferentes para servir en diferentes formas en la iglesia. Cuando la iglesia crece, Dios agrega personas con diferentes dones, con diferentes habilidades para servir a la iglesia. Entonces, Dios va a usar el don que te ha dado, ese don que Dios te ha dado, Él lo va a usar para que tú le sirvas en su iglesia. Amén. Hay muchos delante de este escenario, y también hay muchos detrás de este escenario, así que le están sirviendo a Dios con sus dones, en sonido, amén, hay gente atrás, en video, en música, hay personas que están aquí adelante, en los que ayudan haciendo la edición de imágenes, todas las cosas que usted ven, amén. No quiere decir que el pastor Peter o yo nos pongamos a diagramar, a hacer todos los afiches, no, hay personas que las hacen, hay personas que con ese don que Dios les ha dado, tratan de servir a la iglesia. Entonces Dios te ha dado un don, el cual quiere que lo uses en su iglesia. Ahora, la palabra de Dios dice también que estas personas que se eligieron eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Interesante, ¿verdad? La idea que detrás de que son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría es que estos hombres debían de tener una mentalidad espiritual y práctica. Amén. Una mentalidad espiritual y práctica. Quizá un poco difícil de encontrar personas así, ¿verdad? Que tengan la práctica de hacer las cosas a nivel administrativo, de poder, con las habilidades que tienen, poder hacerlo para la iglesia, pero también que sean personas espirituales, maduras. Y quizá todo esto es un poco, no difícil, pero de encontrar, pero sí de formar. No es parte de lo que tiene que hacer la iglesia para formar. Porque va a haber talentos, pero tenemos que formar a las personas para que les sirvan al Señor. Amén. Entonces, no es algo fácil de encontrar. Pero eso también quiere decir algo para las personas que quieren servir en la casa, y es que tenemos que buscar crecer en todo ámbito. Amén. Entonces, no solamente decir voy a ir a la iglesia, nada más. O sea, no solamente decir voy a crecer espiritualmente, nada más. Sino que yo creo que Dios
quiere que crezcamos en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. Dios quiere que crezcamos, pero también que este crecimiento vaya a la par de nuestra espiritualidad, del crecimiento espiritual. ¿Qué dice 3 de Juan 1:2? ¿Qué es lo que dice 3 de Juan 1:2? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esto lo estaba escribiendo, si no me equivoco, a Gallo, si no me equivoco bien, si no mal recuerdo, ¿ok? Entonces, él está escribiendo a una persona. Yo quiero, como un ejemplo, le estaba aquí dando un consejo también, ¿no? Y un deseo. Yo quiero que tú prosperes en todo, así conforme prospera tu alma. Es decir, que no vaya algo desligado de alguna cosa, sino que vaya a la par. Ahora, no olvidemos que siempre hay una línea de autoridad. Amén. Hay una línea de autoridad. La congregación no era los que decidían. Si bien es cierto, eran los que dijeron, estas personas son espirituales, probas, pero no eran los que dijeron, aquí están y ustedes, apóstoles, van a hacer lo que nosotros queremos. No era así el actuar de la congregación. Los apóstoles sabiamente valoraban el aporte de la congregación. Ellos estaban valorando este aporte. Pero los apóstoles fueron los encargados de este trabajo, es decir, de orar por ellos y de darles ese encargo. Los apóstoles oraron, dice la palabra de Dios, y les dieron ese encargo a estas 7 personas que se eligieron para que puedan cumplir con esta labor de servir las mesas. En Hechos 6:6, ¿qué dice? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos 6:6. Entonces los apóstoles fueron los que les dieron este encargo y los que oraron por ellos. Siempre había una línea de autoridad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la casa del Señor. Siempre el Señor va a poner una línea de autoridad. Está el pastor, los pastores, los líderes, está la congregación. Pero siempre hay una cabeza, siempre hay una autoridad. Y aquí ustedes lo pueden ver. Los apóstoles eran los que oraron por ellos. Los apóstoles fueron los que entregaron este trabajo para estas personas, para que cumplan este trabajo. Y ¿saben qué? Algo interesante es de que se resolvió toda esta crisis de murmurar, de hablar de parte de los griegos hacia los hebreos. Y se resolvió de una manera maravillosa, ¿verdad? No, a ver, aquí no vimos que echaron afuera, no dijeron, a ver, ¿quiénes fueron los que hicieron esto? Ya, mañana se me van. No tienen que pensar igual que nosotros, así que aquí nada de división, se me van, fuera. No hicieron eso, no los votaron, o no los ignoraron, o no dijeron, ok, desde mañana ustedes forman Emanuel 2 y nosotros somos Emanuel 1. No, ustedes se reúnen los domingos en la mañana y los otro grupito en la tarde para que no haya peleas. No hubo eso. No ignoraron a las personas descontentas. Tampoco dijeron, como ustedes son poquitos, no les vamos a hacer caso. Tampoco formaron un comité para discutir esto y discutirlo y decir, a ver, hasta que ponerle fin al problema. Discutir y discutir. No. Dios les dio la sabiduría para enfrentar este problema. Dios les dio la sabiduría. Amén. Dios les dio la sabiduría para enfrentar. Entonces, no era sabio que los apóstoles continúen con la labor de servir las mesas. No era sabio. Y no es porque era un trabajo menos respetuoso ni nada. Ya dijimos que no es que estaban sirviendo platos ni nada por el estilo. Sino que los apóstoles tenían otro trabajo que hacer. Tenían que encargarse de la palabra, tenían que encargarse de la oración. Y otros que hagan ese trabajo administrativo que les quitaba tiempo a los apóstoles, les quitaba el tiempo, mas no era porque los denigraba o sea algo peor, que no era sabio. Dios los guió a los apóstoles
a delegar e incluir a más personas en el trabajo del ministerio. Así que yo creo algo, amados, que es necesario identificar, ver las necesidades de la congregación. Hay necesidad. Hay personas que quizá sientan alguna necesidad, sientan que no estamos llegando a ellos de alguna u otra forma. Yo creo que puede haber, y va a haber. Mientras la iglesia crezca más, esto va a darse. Mejor dicho, la idea es cómo enfrentar esto, cómo poderle hacerle frente. Necesitamos identificar estas necesidades. ¿Y para qué? Para poder suplirlas, para poder llegar y suplir esas necesidades. Y lo más importante, al nosotros reconocer necesidades, saber por qué está ocurriendo una crisis o algo, inmediatamente podemos, por la sabiduría que Dios nos da, saber qué hacer hacia ese problema y poder incluir a más personas en el trabajo de la obra de Dios. Amén. Hay necesidades que va a presentarse y Dios nos va a hacer ver esa necesidad aquí, y a nosotros nos va a hacer como líderes ver qué es lo que Dios quiere hacer y qué personas necesitamos para poder cubrir esas necesidades, para cubrir esos llamados para esas personas. Entonces, Dios siempre nos va a guiar a hacer lo correcto y a actuar con sabiduría. Tengamos en cuenta que los 7, miren, algo acá impresionante. Los 7 hombres que se eligieron tenían nombres griegos. Es decir, este era un problema que hubo entre los griegos y los hebreos, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Entonces, y los que se eligieron, ¿sí?, eran hombres con nombres griegos. Quizá, probablemente, eran helenistas, o sea, gente griega. Entonces, aquí podemos ver que la gente de la congregación y los apóstoles mostraron una gran sensibilidad hacia los helenistas, hacia los griegos, que estaban ofendidos por lo que estaba aconteciendo. Quizá era algo válido su queja, era algo que realmente estaba haciéndoles daño. Y los apóstoles y la congregación entendió esto, entendió y nombró personas que tenían un origen helenista, griego. Amén. Entonces, para poder cuidar la distribución de las viudas. Ese es algo muy interesante. Entonces, hablamos del principio de que muchas personas tenían diferentes costumbres, ¿no?, por los lugares donde habían crecido, por las culturas donde habían crecido, muy diferente a la cultura judía. Y parte de esto es que había personas que eran judíos, pero que eran helenistas, o sea, que habían crecido en la cultura griega. ¿Ok? Entonces, pensamos de que muchos podían haber dicho, no, vamos a elegir personas que sean judías, que sean judías. Pero no, eligieron personas que quizá eran griegos. Ahora, la palabra de Dios dice aquí, ¿no?, y no lo vamos a poner, pero para ir rápido, que eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenes y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos nombres eran griegos, ¿sí? Entonces, la estrategia de Satanás falló aquí. Quiso dividir y falló. No pudo. Quiso distraer a los apóstoles con dedicarse a servir las mesas nada más, para poder distraer otras obligaciones. Porque quizá pudo haber alguien que le haya dicho a los apóstoles, hey, necesitas que encargarte más de estos necesitados. Y pasa,
¿No se dan cuenta a veces de que pueden acercarse a una persona a decir al pastor, a los pastores aquí en la iglesia, decirle, hey, mira, acá estás descuidando esto. Oye, pastor, mira, estás descuidando lo otro. Y nosotros, y aquí, en este momento, como actuaron los apóstoles sabiamente, no dijeron, sí, me tengo que ocupar más de eso. Porque al ocuparse más de eso iban a desatender otras cosas. Entonces, Satanás trató de cualquier medio poder desestabilizar esto en la iglesia de ese entonces. Y yo creo que puede y lo va a usar ahora y tenemos que estar atentos a eso. Y quiso dividir la iglesia, pero no lo logró. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 6:4? En Hechos 6:4 dice, los apóstoles dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que no logró a su cometido el enemigo. Al contrario, la iglesia salió de esto y más personas se unieron al ministerio. Y es así que el crecimiento va a traer problemas, sí. Va a traer dificultades, sí. No va a ser. Quizá dolor en un momento dado. Pero cuando nosotros le damos todo el control a Dios de todos estos problemas, Él los va a usar para cambiarnos, para cambiar cosas y para seguir creciendo. A partir de ese momento, hubo personas encargadas de servir las mesas. Pero eso no les quitó el hecho de que ellos seguían predicando la palabra. Y eso lo vamos a ver después. Que ustedes siguen leyendo el libro de Hechos. ¿Qué pasó con Esteban después? Que fue uno de los que eligieron para que sean los que sirvan las mesas. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Cómo murió? Apedreado, predicando la palabra de Dios. No es que eran personas que eran elegidas porque no sabían más que administrar o no sabían más que hacer trabajos de oficina. No, eran personas llenos de Dios. Es decir, acá no habla de hacer una diferenciación de que como tú no sabes mucho de la palabra te pongo acá. No, habla del corazón de las personas. Amado, el Señor nos está llamando a crecer tanto profesionalmente en el campo donde Dios nos ha puesto, pero también espiritualmente. El Señor va a usar nuestras profesiones, va a usar lo que estudiamos para servirle a Él. Porque donde Él nos ponga, así como Esteban dio testimonio de Jesucristo, igual el Señor donde estemos nos va a hacer que demos testimonio de Él. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que leer más de la palabra de Dios, conectarnos más a la iglesia. ¿Dios te ha dado dones? Sí, Dios los quiere usar. Dios los quiere usar y Dios los va a usar cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Y sabes que a veces cuando nosotros no disponemos nuestro corazón, lo primero que encontramos es excusas. Decimos, no puedo, no tengo tiempo, pero cuando disponemos nuestro corazón, el Señor hace maravillas con nuestro tiempo. El Señor hace maravillas. Así que, amados hermanos, ¿duele crecer? Sí. ¿Nuestra iglesia está creciendo? Sí. ¿Habrá murmuraciones quizá? Quizá las haya. Pero como Dios nos está guiando, yo sé que el Señor se va a mover. Y ten en cuenta de que Satanás puede usar, pueden ser muy válidas las murmuraciones, pueden ser válidas, quizá, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos y usar todas esas cosas para crecer, Amén. Gracias, amados, por unirte esta mañana a nosotros. Disculpen por el tiempo que hubo de desconexión, pero ya estamos de nuevo y viene Zona Kids. Y solamente yo quiero transmitirles algo para terminar. Yo creo que Dios quiere poner cosas especiales en nuestra iglesia. Nos quiere poner encargos especiales en la iglesia. Pero necesitamos de ustedes.
amados. Necesitamos de su labor. No lo vamos a poder hacer solos. Acá hay personas que colaboran, hay personas que sirven, pero necesitamos más personas. Amén. Más. Y el Señor te está llamando hoy. Él te está llamando. Así que abre tu corazón y decir: Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Yo sé que Dios lo va a hacer. Tenemos algo muy especial, ya lo vamos a ir contando en el transcurso de la semana, que va a hacer que vamos a bendecir esta ciudad. Y así que espero que estén con el corazón dispuesto, con el tiempo dispuesto para darle al Señor, para darle lo mejor de ustedes. Amén. Estén atentos, amados, que se vienen muy buenas noticias para nuestra iglesia. Únete, no te despegues. Seguimos con Zona Kids. Gracias por conectarte. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana en todos nuestros servicios. Dios te bendiga. Únete, amado, y comparte. Amén. Chao.